gusto, como siempre, saludarlos. Muy buenas noches, bienvenidos a Entre Voces. Hoy estaremos platicando del estudio sobre la calidad de la ciudadanía. ¿Cuáles son los resultados que arroja para el Estado de México? La invitación para que nos acompañen y se enteren. La calidad de la democracia depende en gran medida del nivel de participación de las y los ciudadanos. Una ciudadanía activa es aquella que se involucra ejerciendo su voto durante procesos electorales, participa activamente dentro de los partidos políticos u organizaciones civiles o incluso actividades de mejora para su comunidad, como culturales y ambientales. Los valores ciudadanos son clave para el desarrollo del régimen político. Valores como la tolerancia, la confianza interpersonal e institucional, la preferencia del régimen democrático como mejor forma de gobierno, el respeto al pluralismo, el disenso y la legalidad. En México existen diversas investigaciones nacionales y estatales que permiten conocer los valores, las creencias y las prácticas políticas de la ciudadanía. Tal es el caso del Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, publicado en 2014, y recientemente el Estudio sobre la calidad de la ciudadanía en el Estado de México. Sin duda, los resultados de los estudios contribuyen a emprender políticas públicas para que las y los ciudadanos sean capaces de ejercer de manera integral sus derechos, sean participativos, tengan confianza en las instituciones, estén informados respecto a los asuntos públicos y tengan actividades favorables al sostenimiento del régimen democrático. Para que la práctica de la democracia se convierta en una forma de vida, se requiere de la coordinación de esfuerzos entre la ciudadanía, los partidos políticos, las instituciones públicas y los órganos electorales. Hoy, Entre Voces, se abordará el tema la calidad de la ciudadanía. Y está con nosotros y le agradezco que nos acompañe en el estudio la doctora Fernanda Somuano. Ella es investigadora y profesora del Colegio de México, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Oye, y además un tema que nos va a sacudir un poco y nos va a hacer entender de qué se trata, por lo que estamos atravesando, porque ya damos por sentado que ir el día de la jornada electoral, emitir nuestro voto, pues ahí se termina nuestro trabajo, ahí se acabó y ya todos felices y contentos, pero ustedes vienen y nos dicen los investigadores, pues ahí no se terminan las cosas, ¿no? Hay mucho más y nos hablan ahora de la calidad, ¿no? De la calidad pues de la ciudadanía. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Hay un estudio que se hizo a nivel nacional, pero también hay un estudio que nos ubica perfectamente en el Estado de México. ¿Cómo andamos? Así es. Bueno, mira, calidad de la ciudadanía es un concepto que se empieza, digamos, quien lo empieza a traer a las investigaciones es el PNUD de Naciones Unidas. Y básicamente, sobre todo empiezan, digamos, trabajando el concepto en Europa. Y un poco la idea, que de hecho es la que tomamos en el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía y que luego retomamos para este estudio, es la idea de una ciudadanía que, como dices, no se agota en la participación meramente electoral, sino que es una idea mucho más amplia, que tiene que ver con distintas dimensiones, que tiene que ver con la posibilidad de que un ciudadano no solo se vea como un sujeto de derechos y obligaciones, sino que además se le tome en cuenta como, por un lado, como un individuo que tiene ciertos valores, que participa no solamente a nivel electoral, sino que participa también en su comunidad y participa en otro tipo de actividades políticas que van más allá del voto. Un ciudadano activo que participa también en actividades comunitarias. Y bueno, básicamente la idea de que la ciudadanía no solamente es un concepto que se queda en derechos y obligaciones, sino que también tiene que ver con un elemento relacional, es decir, para poder ejercer esos derechos de los que soy sujeto, tengo que interactuar con otras personas, no solamente soy yo solo. Sí. Y por otro lado, lo que decía, la idea de agencia, es decir, que el ciudadano tiene las herramientas para poder luchar por tener derechos. ¿Entendemos los ciudadanos que tenemos todas estas herramientas? No, y ese digamos que es uno de los primeros déficits que encontramos.
De hecho, cuando uno le pregunta a los ciudadanos qué significa ser ciudadano, interesantemente la mayoría te dice casi votar, ¿no? Sí. Entonces, justamente, digamos, un poco lo que el Instituto Electoral del Estado de México pretendió con este estudio es precisamente hacer un diagnóstico en donde pudiéramos ver que los ciudadanos tienen, digamos, esa visión de ciudadanía pues muy acotada y muy pequeña y que en realidad pues va mucho más allá de eso. Entonces, la idea es, a ver, hay que difundir pues todas estas otras dimensiones que contempla la ciudadanía, que le llamamos ciudadanía integral, ¿no? Ahora, ¿qué encuentran ustedes? Porque vemos que para empezar todo mundo desconfía de todo mundo, es decir, no nada más desconfiamos de las instituciones, no nada más desconfiamos de las autoridades, sino que desconfiamos de nosotros mismos y eso me parece a mí que ya está muy grave, ¿no? Es gravísimo. De hecho, pues digamos, una de los valores más importantes en las democracias, pues es la confianza, tanto la confianza interpersonal como la confianza institucional. ¿Por qué? Porque la confianza es un valor que te permite, digamos, ejercer o realizar acción colectiva, ¿no? O sea, cuando tú confías en el otro, es más fácil que te organices con el otro para resolver un problema, es más fácil que busques a un vecino si tienen pues algún asunto de la comunidad. Si no confías, pues es muy difícil que pues eso, te organices con otros, por un lado. Pero la confianza institucional es también muy importante porque, de nuevo, si tú no confías en las instituciones, simplemente no vas a denunciar si te sucede algo o si eres víctima de un delito, no vas a votar porque no crees que Claro. ¿no? que se cuentan tus votos. Y lo que encontramos en el Estado de México, pues sí son cifras, yo diría, muy preocupantes, ¿no? Ahora, también debo decir que no se disparan mucho de los promedios nacionales, lo cual pues también es muy grave. Entonces, más del 70% de la gente te dice que no cree, no confía en el prójimo. En los que menos confía son pues las instituciones políticas, especialmente los diputados y los partidos políticos. Ahí salen muy mal, ¿no? Los diputados. Muy mal. Pero aparte, ustedes tienen esta medición, esta comparación entre los diputados federales y los diputados locales. Y los diputados locales todavía salen más abajo que los federales. Así es, lo cual de nuevo también te habla de que en principio uno pensaría que los diputados locales, que son los más cercanos a la gente, pues en principio deberían ser en los que más confías. Y sin embargo, pues son en los que menos confías, ¿no? Se confía más en las instituciones en general nacionales y federales que en las locales. Ahora, ¿cómo se realiza este estudio? ¿Cómo lo aplican? ¿Fue a través de encuestas? ¿Le preguntan a la gente? ¿Y qué le preguntan? Sí. Sí, lo que hicimos fue, digamos, la base del trabajo es una encuesta que realizamos en el Estado de México en marzo del año pasado, un poquito antes de que fuera la elección presidencial, y lo que hicimos fue básicamente diseñar un cuestionario específicamente para tratar de medir estas dimensiones que decía yo de la ciudadanía activa e integral. Y lo que hicimos fue, bueno, básicamente subcontratamos a una encuestadora que es especialista en levantamiento de encuestas. Fueron 1,500 casos en vivienda, en donde la encuestadora fue a preguntar a las personas, a sus domicilios, pues este cuestionario que nosotros diseñamos. ¿Y qué le preguntan? ¿Cuáles son las preguntas específicas para la ciudadanía? Bueno, ahí, digamos, nosotros queremos medir, digamos, 5 dimensiones. Sí. La primera dimensión, que tiene que ver con Estado de Derecho, pues les preguntamos cosas sobre si habían sido víctimas ellos o alguien en su familia, les preguntamos cosas sobre respeto a la ley, qué tanto consideran que se respeta la ley en México, les preguntamos cosas sobre qué considera usted que es peor, en términos de derechos, que se violen los derechos de las personas o que se atrapen, digamos, a gente incluso cuando
puede ser inocente, en fin, ese tipo de preguntas. Después, digamos, en la dimensión de electoral, participación electoral, básicamente si votaron, si tienen una identidad partidista, cosas de ese tipo. Permíteme hacer una pausa y regresarme al Estado de Derecho, porque ahí tú decías, a ver, hay personas a las que se les pregunta, ¿quiere usted que salga este ladrón? ¿Le preocupa que salga este ladrón a pesar de que es culpable? ¿O prefiere usted que esta persona pues permanezca en la cárcel aunque sea inocente? Y la gente dice que sí lo prefiere, ¿no? Es pues de llamar la atención. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que ustedes están detectando ahí? Sí, es de nuevo, o sea, sí hay resultados que preocupan, porque en efecto, o sea, lo que parecería estar, digamos, demostrando este tipo de preguntas es que la gente, por un lado, está desesperada porque no confía sobre todo en las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia, y entonces, por un lado, quieren que atrapen, pero es un poco como que atrapen al que sea, ¿no? Sí. Y sin embargo, cuando uno les pregunta, bueno, pero ¿cree usted que es más importante eso o que se respeten los derechos humanos de las personas, ¿no? Sus debidos procesos y demás? Y la gente, pues de alguna manera, digamos, un número muy alto de gente te dice que prefieren que atrapen al que sea, ¿no? Independientemente de si se les respetan los derechos, ¿no? Independientemente si es inocente o culpable, sí. Bueno, vamos a seguir platicando de este tema y después decías el asunto político electoral. Pero tenemos que hacer una pausa y regresamos enseguida con más información aquí Entre Voces. Les quiero recordar que a través de nuestras redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros y participar, por supuesto, de esta conversación. En el estado de... Gracias a ustedes que continúan con nosotros aquí Entre Voces, y su voz y su opinión es importante. Aquí la escuchamos, por supuesto. ¿Por qué las instituciones deben manejar sus recursos y procesos de manera honesta y clara? Todas las instituciones deben de ser claras en qué están haciendo con los recursos que se les proporcionan para hacer sus funciones. Porque son recursos que nos pertenecen a toda la comunidad, son recursos que son de todos y tenemos derecho a saber cómo se aplican y en qué. Pues porque se supone que son servidores públicos y deberían de trabajar para el pueblo, como ya lo había dicho, para el bienestar del pueblo, no ni para su bolsillo ni para los que más tienen, ¿no? Las riquezas deberían de ser repartidas equitativamente. Es una demanda ciudadana, yo creo que no hay otra manera de hacer las cosas. Bueno, pues ahí la opinión de la ciudadanía, que siempre, pues el que participe la gente es muy relevante. Claro. Oye, y bueno, nos quedábamos en este tema de la política, la participación de los ciudadanos, precisamente, que coincide con lo que dicen nuestros amigos del auditorio. Sí, bueno, como te decía, más allá de la participación electoral, en donde hacemos este tipo de preguntas que tienen que ver específicamente con voto y con partidos, la tercera dimensión, que tiene que ver con sociedad civil, y eso básicamente es, digamos, actividades que intentan incidir en política,
pero que no se agotan en el voto, es decir, otro tipo de actividades como pueden ser firma de peticiones, asistencia a reuniones de cabildo, llamadas, este tipo justo de participación, de llamar a la televisión o al radio, escribir cartas, o sea, todo ese tipo, digamos, de actividades que van más allá del asunto partidista, ¿no? o del asunto electoral. Y luego tenemos la cuarta dimensión, en donde preguntamos cosas que tienen que ver con vida comunitaria, en donde pues el tipo de preguntas son si han participado en la fiesta del pueblo, si han donado dinero o ropa o algún tipo de cosa a la Cruz Roja, a otros agente, digamos, que está pasando por algún problema, no sé, algún desastre natural, ¿no? Este tipo de participación que no tiene que ver con política, que más bien te habla de un, digamos, sentido de altruismo y solidaridad, ¿no? Sí. Y por último, la última dimensión, que tiene que ver con los valores. Y ahí preguntamos cosas que básicamente se relacionan con estos valores que se ha asociado en la literatura a la democracia, que son justamente de lo que ya hablábamos, la confianza, que puede ser interpersonal, institucional, y la tolerancia, ¿no? Que son, de nuevo, valores que en principio en una democracia tendrían que ser valores pues difundidos en toda la población y que de alguna manera fueran tomados y llevados a cabo de alguna forma por los ciudadanos. Ahora, en el tema de la tolerancia, ahí también ustedes hacen preguntas y la información que arroja el estudio, la verdad es que deja mucho que pensar. Somos francamente intolerantes, ¿no? Sí, otra vez, y ahí lo que preocupa es que no es solamente otra vez el Estado de México, ese resultado que nos da más del 40% de la gente que te dice que no estaría de acuerdo con que gente que piensa de una manera diferente a la propia salga en televisión, que es una de las preguntas que usamos, pues sí te prende ahí un foco de alarma, porque te habla de eso, de una gran intolerancia, y no puedes pensar en una democracia consolidada en donde tienes a más del 40% de las personas que te dicen que no están dispuestas o que no estarían de acuerdo, ¿no? con algo así. ¿Por qué? Pues porque te está hablando de nuevo de una de que no has internalizado lo importante que es la pluralidad, el disenso y la diferencia, ¿no? Oye, pero además es un porcentaje muy alto, 40%. Muy alto, muy alto. Y la gente te dice, no, pues no estoy de acuerdo, ¿no? Si piensa diferente a mí, yo la verdad es que no lo quiero, no, ni siquiera me interesa escucharlo. Exacto, ¿no? Sí es alarmante. Pues sí, cuando se supondría que hemos evolucionado tanto en este tema y en este sistema democrático que pues valoramos todas las voces, ¿no? La pluralidad de pensamiento y de opiniones. Así es, eso es lo que uno esperaría y vuelvo a decir, tú no puedes pensar en una democracia consolidada en donde haya esos niveles de intolerancia. Ahora, en el caso de la participación de la ciudadanía, ahí tú decías, bueno, asociarse, las organizaciones civiles, ¿ahí qué pasa? ¿La gente está motivada? ¿La gente está interesada? Pues no, de nuevo. Bueno, ahí hay, digamos, diferencias interesantes dependiendo del tipo de participación. Lo que encontramos es que en participación política los niveles son muy bajos. O sea, muy poca gente decide salir a manifestarse, muy poca gente decide firmar una petición. Ese tipo de actividades, digamos, se hacen poco. En términos de asociacionismo también se hace poco, o sea, lo que tú ves, por ejemplo, comparativamente con otros países, porque de nuevo esto en el estado sale mal, pero en el país parecido. Pero cuando comparas, por ejemplo, no sé, se me ocurre un país como Brasil, en donde tienes fácilmente el triple de asociaciones civiles que el que tienes en México. Y entonces, digamos, ahí te preguntas, bueno, ¿por qué la gente no se asocia? En el caso mexicano, lo que encontramos es que, y eso se repite en el Estado, encontramos que la gente se asocia más en asociaciones, organizaciones religiosas y las de padres de familia y las deportivas. Esos son el tipo de organizaciones.
Como verás, no es, digamos, el tipo de organizaciones civiles que intentan incidir en asuntos políticos o comunitarios, como podrían ser pues, las ambientalistas, las de derechos humanos, ¿no? Este tipo de organizaciones que son, de nuevo, como que las que más se asocian a las democracias más consolidadas. Entonces, por otro lado, cuando les preguntas sobre otro tipo de actividades no políticas, es decir, las que tienen que ver con altruismo o las que tienen que ver con asociarse para organizarse para la fiesta del pueblo, ahí sí tienes niveles de participación más altos. Lo cual es interesante porque en algún momento eso puede llegar a ser un potencial que se puede explotar para tratar de convertirlo, digamos, en un capital social que luego pueda utilizarse para generar, digamos, acción colectiva positiva y demás, ¿no? De hecho, cuando tú les preguntas, y esa es otra de las preguntas que tenemos en la encuesta, que creo que además no se mide siempre y nosotros lo medimos, es eso. O sea, a ver, una vez que usted ya participó, ¿considera que su participación le trajo el resultado que buscaba o fue exitosa? Y ahí lo que encuentras es que cuando ves las actividades, digamos, otra vez más políticas, la mitad de la gente te dice que no sirvió. Entonces, ¿qué pasa? Pues se desincentiva, evidentemente. Porque ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de organizarme, de ir, de hacer, si al final del día no voy a lograr nada? En cambio, en las actividades comunitarias, ahí de alguna manera sí los resultados son mucho más fáciles de ver y de alguna manera los experimentan ellos mismos. O sea, otra vez, si te organizas para pintar la cuadra o la calle de tu cuadra, pues, digamos, de alguna manera ves el resultado ahí mismo, ¿no? Entonces, digamos, sí hay un incentivo mayor, por un lado. Por otro lado, creo que otra vez el elemento de la confianza institucional también tiene un efecto o tiene un impacto. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la gente está muy decepcionada de las autoridades, la gente no confía. O sea, fíjate, hay un resultado también muy interesante. La gente te dice que sí, que es capaz de donar de todo tipo de cosas, pero donar a la gente. Es decir, a la persona. Sí, o sea, no yo directamente a otra persona. Exacto, no a las instituciones. O sea, solamente la Cruz Roja, que digamos esa sí tiene un cierto nivel de confianza, o sea, la gente confía. Pero otro tipo de organizaciones, no. De nuevo, porque hay un altísimo nivel de desconfianza que te hace pensar, no, es que si lo dono a la organización, pues quién sabe dónde va a ir a parar ese dinero, ¿no? Ahora, tengo entendido que este estudio lo realizaron justo cuando pasó lo del temblor, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, el temblor fue en septiembre y nosotros lo levantamos en marzo del siguiente año, pero digamos sí estaba muy reciente, apenas la gente recuerda, ¿no? Totalmente, totalmente. Y está dispuesta entonces a participar. Sí. O sea, sí quieren participar, pero necesitan ver una respuesta inmediata. Que ahora los ciudadanos queremos ver rápido, ¿no? Queremos ver los resultados rápidos. Si no, la verdad es que hay un desencanto tremendo, que es lo que estamos viendo, no nada más en el Estado de México, nos dices, ¿no? No. De hecho, digamos, otra vez eso nos salió igualmente en el estudio que hicimos a nivel nacional, en donde claramente, pues eso, la gente no confía en las organizaciones, no confía en las instituciones y por eso prefiere donar lo que va a donar a las personas en desgracia directamente, sin pasar, digamos, por el intermediario institucional o organizacional. ¿Por qué? Porque no confía. Ahora, otro tema también interesante que ustedes abordan es, por ejemplo, la falta de información. La ciudadanía no sabe qué pasa, por ejemplo, en una reunión de cabildo, si quiere participar o no, pues ni siquiera sabe de qué se trata, entonces no sabe cómo acercarse y no sabe si eso va a influir, si su presencia o su punto de vista o su participación o lo que ellos lleven como documento va a servir o va a impactar en sus comunidades o no. ¿Nos platicas esto de regreso? Claro. Si nos permites. Tenemos que hacer una pausa y continuamos enseguida con más aquí Entre Voces. La invitación para que continúen con nosotros y por supuesto para que nos tuiteen y en redes sociales también nos compartan sus opiniones.
En el Estado de México, sigamos trabajando. Y ¿por qué las instituciones deben manejar sus recursos y procesos de manera honesta y clara? Pues porque están al servicio del pueblo y tienen que hacer lo mejor para este. Los recursos nos pertenecen a todos, somos todos los ciudadanos los que aportamos de una u otra manera los recursos para el ejercicio de gobierno, o sea, son recursos sociales. Y entonces esos recursos se tienen que aplicar al bienestar de la sociedad, a programas que tienen que ver con el desarrollo y el bienestar de la sociedad. Porque aquí los ciudadanos tenemos que confiar en nuestras autoridades, ya que nosotros a través de nuestro voto les dimos esa confianza. Porque el pueblo está confiando en ellos. Bueno, lo que vemos es una ciudadanía cada vez más informada y más crítica, ¿no? Más participativa, aunque pues está la otra cara de la moneda. Cuéntanos sobre esto que platicamos antes del corte. La gente dice, bueno, sí, voy a una reunión de cabildo, pero me desintereso cuando ni siquiera sé qué es el cabildo, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Qué va a pasar en mi comunidad o en mi vida si voy a una reunión? Sí, de hecho, de nuevo, yo creo que este tipo de estudios lo que nos muestra es eso, ¿no? Un diagnóstico que te dice que sí hay todavía mucho por parte de las instituciones para difundir, digamos, todos esos medios que existen para que la ciudadanía participe, por un lado, y la ciudadanía, por su lado, pues también de alguna forma que se interese más buscando justamente todos esos instrumentos que hay ya, porque digamos, ya hay mucha legislación en donde se intenta favorecer la participación ciudadana. El punto es que, de nuevo, en efecto hay todavía mucho desconocimiento. Entonces, sí, yo estoy segura que si le preguntamos a la gente sobre el cabildo, muy poca gente te va a decir o te va a saber responder qué es el cabildo y qué se trata en una reunión de cabildo, ¿no? Entonces, ahí, digamos, yo creo que hay un déficit de los dos lados. Por un lado, institucional, de la falta de difusión y de, digamos, de pedagogía ciudadana, en donde se les enseñe y se les diga, a ver, este es todo el abanico de posibilidades que hay para que ustedes, ciudadanos, pues nos hagan llegar sus demandas y participen y intenten y hagan. Y por el lado de la ciudadanía, pues eso, un interés en tratar de ver cuáles son todas esas opciones y mecanismos que ya existen, ¿no? Para poder hacer llegar nuestra voz a esas instituciones que son las que nos rigen. Ahora, este estudio se hizo en el Estado de México, pero lo dividieron, ¿no? En 3 regiones. ¿Qué encuentran? ¿Es lo mismo en todas las regiones? No, y de hecho, en efecto, lo que hicimos fue dividir por regiones, y lo que hicimos fue, como es una encuesta de 1.500 casos, pues hicimos 500 casos en cada una de las 3 regiones. ¿Por qué 3? Bueno, lo ideal hubiera sido hacer más regiones, porque pues, evidentemente eso nos hubiera dado información todavía como más fina. Pero bueno, pues por cuestión de recursos, lo que hicimos fue esta división que se basa en una división de INEGI, y lo que hace es dividir en 3, que son, por un lado, región Oriente, región Valle de México y región que le pusimos resto del estado, en donde está Toluca. Sí. Las dos, tanto región Oriente y Valle de México, básicamente concentran, son 59 municipios, si no me equivoco, urbanos, que concentran pues más del 70% de la población. Entonces, digamos, ahí también tuvo que ver eso para que quedara más o menos una distribución pareja de población entre las 3, ¿no? Ahora, hay diferencias interesantes entre las 3. Por ejemplo, digo, de las que tengo en mente, claramente, digamos, Toluca y lo que llamamos resto del estado, es, digamos, la región que siempre
sale, digamos, más diferente que las otras dos, ¿no? Que serían, repito, y yo creo que tiene que ver mucho con la composición de sociodemográfica, o sea, como decíamos, Oriente y Valle de México, pues básicamente son urbanos, es donde está básicamente los municipios urbanos, y la otra, el resto del estado, quitando Toluca, pues digamos sería como más rural. Entonces sí hay cosas interesantes en términos de en distintas de las cosas que medimos hay diferencias. Oye, incluso en el nivel económico, ¿no? Que también ustedes revisan esto y ven que hay una diferencia, por ejemplo, a la hora de participar, de votar, en fin. Así es, así es. Encontramos, no sé, por ejemplo, cuando desglosas, digamos, o cruzas algunas de las variables o de las preguntas por variables sociodemográficas, encuentras eso, ¿no? Que el ingreso, por ejemplo, ingreso y educación son variables que impactan, por ejemplo, en qué tanto la gente vota o qué tanto la gente participa, ¿no? Entonces, encontramos, por ejemplo, en el caso de voto, y edad es otra variable que también importa. Pero encontramos sí que hay, por ejemplo, el asunto de la educación tiene un impacto en qué tanto la gente vota. Lo mismo el caso de el sexo también, también es otra cosa interesante, ¿no? Encontramos, por ejemplo, que en el estado las mujeres votan igual que los hombres y eso a nivel nacional es distinto. A nivel nacional las mujeres votan más que los hombres. Entonces, digamos, todas estas variables sociodemográficas tienen un impacto importante en todo lo que medimos. ¿Quiénes votan más en el nivel sociocultural? ¿Las personas con más recursos y más educadas o los que tienen menos recursos? ¿Esas son las personas que votan más? A ver, sí, o sea, digamos, los que votan más son, por un lado, la gente de más edad. O sea, los dos grupos etarios más grandes que son de 50 a 59 y 60 y más, ¿no? Y luego, en el caso del Estado de México, sí es el grupo de, digamos, preparatoria y licenciatura, ¿no? Esos serían los grupos que votan más. Pero eso sí eso no necesariamente se repite en todo el país, ¿no? O sea, tendrían que poner ahí las autoridades mucha atención porque eso significa que los jóvenes sí están participando. Es también, digamos, una de las noticias positivas que encontramos es que los jóvenes son los que menos desconfianza muestran en las autoridades, lo cual es ahí, digamos, una muy buena noticia porque tienen ahí un potencial, por lo menos otra vez en el Estado de México. La otra cosa es que normalmente, en general, los jóvenes votan menos, en general, eso también es nacional, votan menos, te digo, los grupos etarios que más votan son los más grandes. Pero lo que es interesante es que no necesariamente digamos, la razón de que voten menos los jóvenes es la desconfianza, por lo menos en el Estado. O sea, aquí sí se nota que los jóvenes sí tienen niveles de desconfianza menores que otros grupos etarios mayores. Ahora, en el caso del Estado de México, lo que estamos viendo es que es un nivel bajo de desarrollo democrático. ¿Esto ha ocurrido en los últimos años o viene desde que empezamos con estas transformaciones y estas transiciones en materia política? Bueno, mira, ahí digamos esa medición que viene de hecho de otro estudio que realiza la Fundación Konrad Adenauer, junto con un colega mío del Colegio México y yo. Lo que medimos, lo que se mide, digamos, en ese índice que se llama Índice de Desarrollo Democrático y se miden los 32 estados. Ahí, digamos, lo que hemos encontrado es que el Estado de México, en efecto, por lo menos en el 2015, ahora después 16 y 17 subió un poquito, pero en el 15, que es el dato que tenemos en el informe, sí, digamos, aparece muy abajo. ¿Y qué quiere decir? O sea, ¿qué se está midiendo con ese índice? Pues ahí lo que estamos midiendo son 4 cosas básicamente. Uno que tiene que ver con, digamos, todo el asunto
derechos políticos, es decir, otra vez, qué tanto vota la gente, qué tanta representación existe de minorías y de grupos de minorías étnicas y demás en el Congreso local, qué tanto los partidos realmente representan a la gente. Esa sería esa primera dimensión. La segunda dimensión tiene que ver con un asunto de lo que llamamos la democracia de las instituciones, es decir, qué tan responsivas son las instituciones a sus ciudadanos. Eso es la segunda. La tercera tiene que ver con un asunto de democracia social, o por lo menos así se le pone, o derechos sociales, y eso tiene que ver con desempeño sobre todo en dos rubros: educación, o sea, qué tan bien se desempeña el gobierno en términos educativos y en términos de salud. Y por último, la última tiene que ver más con medidas que tienen que ver con económicas, es decir, niveles de competitividad a nivel estatal, niveles de PIB per cápita, ¿no? Cosas de ese tipo de medidas. Entonces, haciendo un índice con todas esas cosas, el Estado de México en efecto sale pues muy abajo. Y lo que es de llamar la atención es que el Estado de México, cuando tú ves su porcentaje, por ejemplo, de PIB, o la aportación que hace al PIB nacional, pues es el segundo más alto, solamente debajo de la Ciudad de México, incluso está por arriba de Nuevo León. Entonces tú te preguntas, ¿cómo es posible que un estado tan rico, con un aporte tan grande al PIB nacional, pues esté tan mal cuando mides, digamos, todas estas cosas? Y un poco lo que encontramos con este estudio es que eso tiene mucho que ver con un desempeño muy deficiente de las autoridades y de las instituciones, y especialmente en el rubro, digamos, o en la dimensión de procuración de justicia. Así es. O sea, índices de delitos, quizá el peor, quizá el peor en términos de tasa de homicidio y delictivo. Cuando invité a nuestros amigos en un spot que hacemos con el auditorio, preguntaba yo qué tiene que ver la inseguridad con la democracia y con el desinterés ciudadano, y aquí nos estás dando la respuesta, ¿no? Así es. De hecho, pues eso, o sea, cuando uno de cada 3 te dice que ha sido víctima de algún tipo de delito, y cuando pues tú ves que si denuncias digamos, las posibilidades o las probabilidades de que realmente, digamos, se meta a la cárcel o se le siga un juicio a los delincuentes, cuando ves los niveles de impunidad, en fin, pues, ¿qué sucede? Que la ciudadanía pierde de nuevo la confianza en las instituciones y prácticamente pues prefiere o hacer justicia por propia mano, lo cual también es muy grave, ¿no? O simplemente pues prefiere alienarse de la política y decir, a ver, yo no quiero saber nada de esta gente, no voy a denunciar porque no sirve de nada. No sirve. Exactamente. Pierdo la confianza en el prójimo, en la autoridad, y lo que pasa es, pues eso, un desinterés gigantesco en todo lo que tiene que ver con lo público. Entonces estamos viendo desconfianza, desvinculación social, desencanto. Estamos muy mal, pero hay solución, hay salvación a todos estos problemas. ¿Te parece bien si nos contestas después de estos mensajes? Sí. Vamos a una pausa, si nos permite, y regresamos de inmediato. En el Estado de México, sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Por qué las instituciones deben manejar sus recursos y procesos de manera honesta y clara? Pues para mejorar al país, para hacer
honestos en toda la decisión que se tome y para que se respete lo que el pueblo quiere. Porque hemos visto que cuando alguna institución pública se hace descentralizada, desafortunadamente los que están al frente de las mismas hacen mal uso de los recursos que se les otorgan. Sí, pues para ver en qué se está gastando el dinero, para igual que los recursos sean optimizados de forma correcta y no los malgasten. Yo creo que es una obligación de todo gobierno ser transparente, decirle a los ciudadanos lo que está pasando en realidad y pues no esconder las situaciones. Y el gobierno siempre lo ha dicho, siempre se ha manejado la situación con transparencia. Entonces, esa es, yo creo, una manera muy importante de trabajar por parte del gobierno. Gracias a todos ustedes por sus opiniones y su participación entre voces. Y bueno, nos quedamos con este tema de ¿hay salvación después de todo lo que nos has contado esta noche, de toda la información que tenemos de este pues diagnóstico tan preciso? Ay, a ver, yo quisiera pensar que sí. Ahora sí es una tarea, digamos, ardua, que además tienen que asumir distintos actores. Por un lado, creo, de nuevo, o sea, para que la gente recupere la confianza en las autoridades, hay estudios que prueban que la mejor forma de que la gente recupere la confianza en las autoridades es su desempeño. Entonces, en el momento en que, digamos, las autoridades y las instituciones en general se preocupen y realmente se ocupen en generar, digamos, resultados claros y transparentes para la gente, en ese momento yo creo que los niveles de confianza pueden empezar a crecer. Y en el momento en que eso suceda, pues entonces es mucho más fácil, de nuevo, que cuando se necesita, digamos, que la ciudadanía participe, pues lo haga, porque va a haber, ¿no? Se va a dar cuenta que sí sirve de algo que participe. Por el lado de la ciudadanía yo creo que también hay una tarea. No podemos seguir siendo ciudadanos apáticos, esperando simplemente a ver qué nos da el Estado. Hay que también empezar decía yo, hay muchos mecanismos que ya se encuentran en distintas legislaciones, tanto federal como local, que habla de eso, de qué formas tenemos los ciudadanos de que se oigan nuestras voces, de que podamos incidir en distintos tipos de política, ¿no? Ahora, el ciudadano no tiene que ser el súper ciudadano que va a estar interesado en todo y va a participar en todo, pero precisamente de eso se trata, de buscar, a ver, ¿qué es lo que a mí como ciudadano me interesa? Pues a lo mejor a mí lo que me interesa es la educación, entonces pues voy a tratar de incidir en eso, y a otros a lo mejor la salud, y a otros los derechos de las minorías, y a otros el asunto ambiental. O sea, finalmente se trata de que uno busque cuál es ese interés que tiene para incidir en políticas públicas que tengan que ver con estos temas, y buscar los mecanismos y realmente hacerlo. ¿Cuál es el peligro de que esto no ocurra, de que empiece a abrirse un hueco a los temas autoritarios, que pasemos de este sistema de democracia a lo mejor a otras cosas como la intolerancia, esto que ya incluso se menciona en la propia encuesta? Pues bueno, sí, el peligro existe de nuevo porque una ciudadanía que está desencantada, desvinculada y que desconfía, pues es digamos, sí es ahí una bomba de tiempo. O sea, al final del día, ese tipo de, digamos, de situación, pues sí puede generar eso, que la ciudadanía prefiera, digamos, utilizar canales disruptivos, ¿no? Violentos para lograr lo que quiere y no buscar esos canales institucionales que existen. ¿Por qué? Pues porque
desgraciadamente, algunas veces lo que muestra la autoridad es que le va a hacer caso inmediato a alguien que sale y bloquea la calle, ¿no? Y que detiene y afecta derechos de terceros y demás, mientras que a esos que sí siguen un canal institucional, a lo mejor pues les dan 3 meses de audiencia y no los atienden. Y entonces, ¿qué sucede? De nuevo, se empiezan a generar, digamos, dinámicas pues que no es quizá lo ideal en una democracia. ¿Por qué? Pues porque otra vez tenemos a grupos que van al final a buscar medios que no necesariamente pues son, creo yo, los mejores, ¿no? Para otra vez, para tratar de incidir en lo que les interesa. Ahora, escuchaba que había un debate sobre cuál era el detonador de una ciudadanía más sólida, si las instituciones o los ciudadanos. ¿Cómo empezábamos? ¿Cómo le dábamos la vuelta? ¿Quién va primero, no? Exacto. Yo te diría que es una cosa de los dos lados. Yo creo que ahí las instituciones otra vez y las autoridades tienen la tarea pendiente y la obligación de generar canales por los cuales la ciudadanía tenga acceso a diferentes tipos de información, a mecanismos para que se puedan hacer oír todas sus demandas, para saber qué es lo que... ¿Cuáles son esos medios que yo tengo para poder decir, a ver, estoy en contra de esto, o quiero generar esto, o quiero hacer esto? Del lado de la ciudadanía, y ahí a lo mejor también incluiría los medios, o sea, yo creo que finalmente ahí también hay que tratar eso, de ser un poco más proactivos y de buscar, pues eso, a ver, a mí me interesa incidir en tal tema, pues voy a buscar cuáles son todos esos medios, ¿no? Voy a tocar las puertas, voy a ir a buscar a mi representante. ¿Quién conoce a su representante? Muy poca gente. Voy a ir a buscarlo para decirle, ¿no? Para comunicarle que mi comunidad tiene esta demanda, para ver cuál es la mejor forma, ¿no? Utilizar... No importa que estemos desmotivados y cansados. No, claro, ese es el punto. Digamos, o sea, ¿cómo le cambiamos el chip, no? Yo creo que esa es la gran pregunta. Y te digo, yo creo que eso va a venir en el momento en que las autoridades empiecen a generar algún tipo de resultado que la gente pueda ver. Que realmente cuando hay todos estos ejercicios, se me ocurre el ejercicio que hay en la Ciudad de México, desconozco si también se hace en el Estado, que es, por ejemplo, el asunto del presupuesto participativo, ¿no? Que es de alguna manera un mecanismo para que las comunidades organicen y digan, a ver, yo quisiera generar este pequeño parque, este pequeño centro cultural, lo que sea. Y existe ese presupuesto que se asigna dependiendo hay varios criterios, la gente mete sus propuestas y demás. Pero otra vez, si nadie participa, pues que por cierto, tiene muy poca participación, ¿eh? Han luchado muchísimo para que la gente diga, mira, aquí está el recurso, es tuyo, tú decides, no decide nadie más por ti, no dejes que los que se organizan en partidos políticos vengan y tomen la batuta, tú como ciudadano lo puedes hacer. Tiene poca participación. Así es. Y de nuevo, yo creo que una cosa puede ser, otra vez, por el desencanto que existe, digamos, en general. Otro puede ser por desconocimiento. Y ahí es donde, otra vez, la autoridad tendría la obligación de generar mayor difusión, de enseñarle a la gente, miren, todo esto se ha hecho con este mecanismo, ¿no? Porque también, de nuevo, la gente no conoce, no sabe que existe. Y los que sí, pues a lo mejor algunos de esos deciden no participar porque ya lo intentaron y no tuvieron ningún tipo de resultado. Y otros, pues a lo mejor porque ya, digamos, el desencanto ya los rebasó. Decía el consejero presidente Pedro Zamudio del Instituto Electoral del Estado de México que muchas veces puede ser porque siempre se dirige al público especializado y que tendría que salir de foros muy especializados como lo que estamos haciendo en este momento y dárselo a la ciudadanía y que la ciudadanía conozca qué es lo que están haciendo los académicos, qué están haciendo los institutos electorales. Y bueno, el estudio es por
cierto, una coordinación entre ambos, ¿no? Así es. Yo ahí pues estaría de acuerdo con lo que mencionas, o sea, y aquí es quizá donde destacaría el papel de los medios, ¿no? O sea, sí creo que también a los medios les toca de alguna manera pues abrir este tipo de espacios en donde eso se habla de estos temas, se da información útil a la ciudadanía. Y ahí, digamos, también aprovecho para mencionar pues la muy grata experiencia que tuvimos mi colega Melina Altamirano y yo trabajando con el instituto, porque realmente sí había un interés genuino, ¿no?, por parte del instituto de generar información que pudiera ser útil, pues para después poder generar mejores políticas públicas, para difundir información, ¿no?, que se digamos, en la que se utilizaron métodos muy serios de recopilación de información y datos, y por eso, digamos, creo yo que este tipo de iniciativas, como bien dices, entre autoridades y académicos, pues yo creo que es la mejor forma que tenemos de llegar a la gente, ¿no? Porque los académicos solemos estar un poco en la nube y en el cubículo metidos, las autoridades haciendo cosas para públicos especializados, y finalmente, pues lo que más nos interesa es que esto llegue pues al ciudadano común. Pues, doctora, ha sido un gusto, Fernanda, ha sido un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por y por explicarnos de qué se trata. No, muchas gracias. Y también de darnos esperanza, ¿no?, de que sí tenemos salvación. Vamos a las voces en 60 segundos. El Internet está cambiando las reglas del juego político. La inmediatez y la universalidad de su alcance lo han convertido en la herramienta más poderosa de transmisión de ideas. De hecho, las campañas electorales de los partidos incorporan ya, desde hace años, su uso como un eje central. El Internet cumple 50 años. En octubre de 1969, el profesor Leonard Kleinrock y su equipo desde la Universidad de California enviaron el primer mensaje a través de una red de computadoras que crecía hasta lo que hoy conocemos como Internet. Los deepfakes se han convertido en un arma política en potencia. Estas falsificaciones en video, en los que se alteran o reemplazan los rostros de las personas, comenzaron como experimentos de inteligencia artificial, pero debido a su realismo, se han convertido en herramientas de manipulación con mucho poder. La publicación de un nuevo manual de conducta para empleados de Google ha generado polémica, ya que ha prohibido que estos hablen sobre política y temas controversiales. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? Búscanos en Twitter e Instagram como IEM-MX y en Facebook como IEM Oficial y síguenos. Amigos, ya nos vamos. En nombre de todo este gran equipo, agradezco el favor de su atención. Les deseo que tengan una muy buena noche, una gran semana y nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien.